Hola amigos, hola Rafita. ¿Tú crees que en el Perú necesitamos un presidente como Bukele? Podría ser, podría que no, pero será materia de discusión de esta conversación. Entonces vamos a hablar de qué necesita Perú para combatir la delincuencia. Hola, yo soy Rafa. Y yo soy Pili. Bienvenidos a nuestro canal de Todo Un Poco. Bueno, Pilita, interesante pregunta. ¿Necesitaba Perú un Bukele? ¿Por qué surgió la pregunta, Pilita? ¿De dónde viene esa Porque, inquietud? porque los actos de criminalidad, los actos delincuenciales, la inseguridad que nos acecha a todos los peruanos, hace o ha hecho que muchas personas esbocen eso. Necesitamos un Bukele en el país. ¿Tú qué crees, Rafa, que en realidad Perú necesita un Bukele? Bueno, a ver, si hablamos de violencia, en realidad no es un fenómeno peruano, ¿no? Es un fenómeno regional. Está en toda Sudamérica, Centroamérica. Bueno, es un fenómeno que se ha desatado y ha aumentado la criminalidad, ¿no, Pilita? Así. Hemos visto de hace que tal vez 7, 8 años, 10 años, se ha ido a un aumento, ¿no? Y hay pero a pesar de eso hay una isla, hay una isla en la región que ha combatido eficazmente la criminalidad. Estamos hablando de El Salvador, ¿no? Con su presidente Bukele, y ha tenido magníficos resultados, ¿no? Y ha bajado la criminalidad a índices bastante interesantes, pero por otro lado tiene atrás de él toda una serie de organizaciones de defensa de derechos humanos, indicando pues que se está vulnerando los derechos humanos de algunos delincuentes, por así decirlo. No sé si Perú tenga la capacidad para realizar ese tipo de actividades, de regímenes, de políticas, porque ojo, Pilita, es un régimen bastante duro, hay que reconocerlo, pero que ha dado resultados, no lo podemos negar. Así es, Rafita. Pero también tengamos en cuenta que Salvador es un país pequeño en población, en territorio, y además sus circunstancias son distintas, lo que no significa que estemos minimizando los temas violentos, delincuenciales que existen en el país. Pero nosotros estamos o venimos atravesando tiempos de donde nos corresponde elegir a un nuevo mandatario y bajo esas líneas siempre he escuchado esto: deberíamos tener un presidente tipo Bukele, porque eso significaría que se eliminaría la corrupción y por ende también se eliminaría estos temas delincuenciales, porque ya los ciudadanos hoy día salimos y no sabemos si vamos a regresar a nuestras casas. Tenemos un bien, ya nos da miedo siquiera adquirir algo porque también somos víctimas de robo, etcétera, ¿no? Y esto cada vez es más grande, entonces se necesita un gobierno que vaya a combatir esto, pero la línea de combatir estos actos delincuenciales tiene que ver o debería ser similar a lo que a su propuesta de Bukele. Ese es el punto central, creo. A ver, pero primero hay que empezar quién es Bukele, Pilita, ¿no? A ver, hasta donde se sabe, me parece que él es un empresario, ha sido publicista, ¿no? Tiene ascendencia palestina, ¿no? Es medianamente joven, ¿no? Creo que está pero él tiene una particularidad, ¿no? O sea, la población de El Salvador, a diferencia de la del Perú, por ejemplo, en El Salvador, si no me equivoco, son 6 millones de personas, Perú tiene 34 para 35, pero en el Perú, o sea, sí ha habido organizaciones delincuenciales toda la vida, como en todos los países, pero hay que recordar que hay un incremento bastante llamativo, porque hay delincuencia de personajes de población extranjera, ¿no? No quiero denostar ni poner un estigma, pero la población venezolana o los delincuentes venezolanos que han sido expatriados desde Venezuela, porque se acuerda que en Venezuela han abierto las cárceles de par en para muchas, ¿no? Pues se han irrigado por Colombia, por Ecuador y hasta Chile, ¿no? Parte de Argentina también y parte de Bolivia, ¿no? Pero creo que el grueso está concentrado tanto en Colombia como en Perú.
Y llama la atención, de verdad, ya las autoridades no estaban preparadas para esta cantidad de tasa de delincuencia, ¿no? Y homicidios, extorsiones, secuestros, es una barbaridad, ¿no? Pero lo de Bukele llama la atención porque en Bukele la mayoría de delincuencia han sido criminales salvadoreños, ¿no? Están los Malas Salvatrucha, los Barrios 18, me parece que era otra pandilla, y según algunos estudiosos, había por medio de 25.000 pandilleros por una población de 6. Igual, o sea, El Salvador estaba prácticamente tomada por las pandillas, ¿no? Pandillas no son pandillas cualquier cosa, son los más salvajes, son bastante salvajes para hacer sus cosas, ¿no? Pero todo eso se acabó con un régimen durísimo, ¿no, Pilita? Durísimo. Acuérdate que se creó el SECOT, ¿no? Se cambió la legislación. Incluso algunos decían, por ejemplo, no, Bukele es el Fujimori salvadoreño, decían algunos, ¿no? En alusión a lo que Fujimori hizo en los 90, ¿no? Cambio de régimen legal, jurídico, muy duras las penas, muy duro el régimen penitenciario, ¿no? Obviamente que estamos hablando de terroristas, una organización política, y nosotros estamos hablando de delincuencia organizada, pero a través de pandillas, ¿no? Entonces, pero el resultado ha sido exitoso. A ver, si no me equivoco, Bukele debe rondar su popularidad entre 80 y 90% aproximadamente. Pero lo que se le cuestiona a Bukele hasta el día de hoy es no sé, Pileta, tú, a ver, si tienes conocimiento, vulneración de derechos humanos, ¿no? Muertes en la cárcel, trabajos forzados, faltas al debido proceso, entre muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, me parece que hay una estimación de 740 muertes, ¿no? Personas que han sido procesadas de manera equivocada, errónea o vulnerando derechos. Entonces, esa es la parte que se le cuestiona, pero a la población pilita, de verdad que no le importa, creo, a la gran mayoría, ¿no? Lo que importa son los resultados. Aquí en Perú, Pilita, no sé si pueda pasar eso. No sé, ¿tú qué opinas? Yo creo, Rafa, que todo lo que dices es cierto. Yo creo que tomar un modelo o pensar que un modelo o lo que se está haciendo en un país se puede extrapolar y se puede aplicar aquí es un pensamiento erróneo. Primero porque, como tú dices, en algún momento se habló de esa forma que en la época de los 90 el fujimorismo hizo contra aquellas personas que eran procesados como por actos de terrorismo y lo que ocurrió en los 90. Sin embargo, justamente en ese endurecimiento de los procesos penales, las sanciones, los jueces sin rostro, ¿no? Y la limitación de esos derechos fundamentales ha significado que luego de procesos que se han llevado a cabo, que se ha sancionado, incluso que han desaparecido personas, porque todos sabemos que han existido excesos, eso no lo podemos negar, ha quedado claramente establecido que una forma de combatir lo que algunos dicen terrorismo de Estado, ¿no? De combatir la criminalidad como los grupos terroristas o guerrilleros, como los quieran llamar, son diferentes, ya sé, pero digamos para decir grupos que generan violencia en el país y zozobra, usar el mismo método es contraproducente, pero además, porque eso le va a significar a la larga un costo económico y social al país. O sea, ¿cuántas personas han sido procesadas siendo inocentes y ahora son estigmatizadas? ¿Cuántas personas han desaparecido y el Estado peruano ha tenido que indemnizar a sus familiares? Entonces yo creo que pensar que esta sería la solución es tener un pensamiento demasiado chato respecto a los actos violentos y delincuenciales que existen en nuestro país. El endurecimiento de las penas, las sanciones, no cambian eso. O sea, eso ya está comprobado. O sea, eso queda claro. O sea, no, yo endurezco las penas, me pone cadena perpetua porque sigue existiendo violadores, ¿no? Eso no es el remedio, ¿no? Creo que se debe pensar de otra manera
para combatir. Y yo sí no estoy de acuerdo con un gobierno tipo Bukele, porque se distorsionaría lo que significa el tema legal en nuestro país, ¿no? Bueno, estamos hablando de un punto de vista, me imagino tú, legal, principista, jurídico, ¿no? Pero cuando una población es rebasada, claro, la población es rebasada, mueren tu vecino, tus familiares, había un promedio, si no me equivoco, de 50 a 60 homicidios diarios en El Salvador. O sea, a la gente no le importa lo que dice la ley, la norma, el Tribunal Internacional y nada por el estilo. Lo que quiere es resultados, no es sacar toda esa lacra de la sociedad y con tranquilidad, como lo está haciendo ahora El Salvador, ¿no? Son dos posiciones, Pilita. Yo recuerdo mucho el tema del principio de la supremacía de la realidad, ¿no? Sí hay que ser respetuosos con el tema normativo, ¿no? Nacional e internacional, ¿no? No hemos llegado a ese nivel de Salvador. Tuvimos algo parecido en los 80, 90, con el terrorismo. Tú sabes, pues, feo, cruento, ¿no? Y pues a veces los extremos llevan a extremos, pues, ¿no? A grandes males, grandes remedios. Y ese remedio no necesariamente, a veces es bueno, a veces hay excesos, todo eso, ¿no? Es muy complicado. A veces, Rafael. No es a veces, siempre ha habido excesos en esos, porque recuerda que El Salvador tiene más de 3 años en estado de emergencia, y un estado de emergencia es esto, un estado de emergencia temporal. Entonces, tener a un país en un estado de emergencia permanente, o sea, no es a veces lleva un exceso, siempre los estados de emergencia han tenido excesos. Sí, pero pues, como te digo, pero eso, si tú le preguntas a un salvadoreño de pie, va a estar feliz y contento. Por eso te digo, o sea, ¿qué hace un político? Respeta todo el marco normativo. Pero la idea es que los salvadores están felices, está bien. Claro, pero el tema es, ¿ese modelo deberíamos extrapolarlo al país? A ver, lo que se ha hecho en un primer momento, creo, con Bukele es aplicar la ley, ¿no? Lo que no se ha hecho, ¿no? Ahora, yo creo que el régimen de Bukele, yo no cuestiono el tema de las capturas, nada por el estilo. Lo que se cuestiona más es el régimen penitenciario, ¿no? Ya lo cogiste delincuente, bueno, darle un trato humano, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque creo que le dan arroz, agua y pan o frijoles, me parece que es la única proteína que comen, ¿no? Y es que me imagino que, Pilita, yo no he vivido en El Salvador, pero me imagino que un salvadoreño de a pie vivir 10, 15, 20, 30 años a manos de pandillas, convivir, debe ser horrible, imagino, ¿no? Entonces habrá sido como un respiro, como un grito de libertad, ver que sus calles están limpias o casi limpias de pandilleros, pues, ¿no? Es complicado, en realidad. Es como una balanza, ¿no? O sea, ¿qué es lo correcto, no? Respetar el marco normativo, interno o externo, pero la realidad a veces te dice, oye, mientras tú respetas, seguimos acá hundidos, ¿no? Es complicado. Aquí en Perú ya hemos vivido algo parecido, ya hemos pasado por los procesos, como tú bien lo has dicho, tienes razón, procesos cautelares, pronunciamientos internacionales contra el país por excesos, ¿no? No sé si sea capaz. Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer simplemente es un trabajo de inteligencia, como siempre se ha hecho con la policía, la policía haga bien su trabajo, cero corrupción, eliminar los malos elementos de la policía donde hay fuga de información y que se aplique la ley. No creo que sea necesario un plan tipo Bukele. Ahora, en el sistema penitenciario, bueno, Lita, ya sabemos cómo son la mayoría de centros penitenciarios, no solamente en el Perú, sino en toda la región. Ahí es la ley de la selva. Ahí el Estado no gana, ni interviene, ni manda. La mayoría de los reos hacen lo que quieren. En cambio, en El Salvador es todo lo contrario, pero es un régimen durísimo, 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 durísimo. Claro. Lo que pasa es que si nosotros hablamos, bueno, ahí yo me metería a un tema muy, muy de derecho y creo que no es el sentido de este podcast, ¿no?
Yo creo que cada país, si, bueno, de acá a un tiempo, seguro cuando ya nosotros seamos ancianos, seguro va a aflorar lo que cuando nosotros éramos adolescentes afloró en el país con el tiempo, ¿no? Una comisión que se encargue de investigar de los excesos y luego se procesen a estas personas. Entonces, probablemente Bukele también va a terminar procesado, probablemente, ¿no? Pero yo coincido ahí contigo, yo creo que combatir la corrupción, perdón, además de la corrupción, ¿no? Porque es parte de combatir la delincuencia en nuestro país, no pasa por tomar un modelo que está funcionando temporalmente porque todo exceso en un momento alguien lo va a aplaudir. Pero cuando le toque a esa sociedad que está tranquila ahora y cuando le toque a uno de ellos que no tiene nada que ver probablemente con la delincuencia, pero que o de repente se opone a ese régimen, entonces ahí va a explotar nuevamente contra las personas que ahora están en calma. O sea, yo creo que querer extrapolar eso sin desconocer los altos índices de delincuencia y de violencia que existen en nuestro país, creo que no sería la medida adecuada. Creo que nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para ver otras formas de combatir este flagelo que es la delincuencia, porque a todos nos afecta. O sea, no es que le pasó a X personas. O sea, hay un estudio que el 70-80% creo de la población ha sido víctima de actos delincuenciales, ¿no? O sea, personas que tienen un bien, tienen un pequeño negocio, ya están siendo objetos de extorsiones, ya están siendo objeto de reglaje, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí se debe tomar medidas, pero no desde una línea de excesos, ¿no? Pero, a ver, independientemente de la pena, y yo insisto con el régimen penitenciario, ¿tú no crees que si un delincuente ve, por ejemplo, que si la cárcel, en caso que llegue a la cárcel, le va a esperar dormir, no un colchón, sino una tarima de metal o de piedra, compartido, tu régimen alimenticio es un pan, agua, o frijoles o arroz, nada más? ¿No es eso disuasivo, no crees tú? O sea, podríamos decir que podríamos hacernos de la vista gorda o modificar la legislación para que sea así de dura el régimen penitenciario y sea disuasiva, porque tú sabes que aquí los presos cuando llegan a la cárcel viven como reyes, los que pueden, que tienen dinero. Y de ahí te extorsionan todavía. De ahí te extorsionan todavía. Llamadas, ¿no? O sea, claro, o sea, es un chiste pues el régimen penitenciario peruano, ¿no? Como la mayoría de regímenes penitenciarios en el Yo creo que sí se debe reformar el régimen penitenciario, pero una reforma en serio, porque los actos delincuenciales parten de ahí, ¿no? O sea, los actos delincuenciales, las extorsiones, los sicariatos, etcétera, parten de ahí. Entonces, ¿cómo se controla eso? Debería ser en lo que se debe ocupar ahora los nuevos gobernantes del país. ¿No crees que hay sadismo por parte de las autoridades salvadoreñas como acto de represalia, darles un régimen penitenciario de esa manera, por tantos años de atrocidad criminal que ha sufrido la población? Es doble pena, o sea, además de la pena de batir de libertad, es una pena, como digo, sufre. De hecho, yo le escuché a un funcionario de Pelita que decía, ¿no? Hemos hecho un estudio y el poblador salvadoreño más pobre come lentejas, come arroz y no sé qué más. Entonces, dice, ¿por qué un preso salvadoreño va a comer mejor que un pobre? Tiene que comer igual o peor. Bueno, habrá que... No sé, me parece que no tengo las herramientas ni los estudios para ver hasta qué punto. Ojo, yo no estoy a favor de la delincuencia, ni mucho menos, pero tampoco puedo validar sin tener mecanismos para revisar, o sea,
cuál va a ser la afectación, ¿no? Entonces, creo que sería muy superflua opinar al respecto. No me quiero comer ese pleito todavía. Bueno, Pero bueno, igual. pero sí creo que sí se debe replantear el régimen penitenciario en nuestro país, no desde la mirada de otros países, sino desde una realidad nuestra. Bueno, es un tema de interés. Yo de verdad también tengo ahí alguna seguridad y también tengo algunas dudas, ¿no? No sé. Yo creo que, a ver, ya para ir cerrando, Pelita, es que si entramos en un conflicto, ¿no? Dice, le damos la cantidad mínima de proteínas, carbohidratos para que puedan sobrevivir. Bueno, 740 muertes registradas bajo custodia por supuestamente golpes, tema de salud, etcétera. A ver, si tú le preguntas, insisto, yo no soy populista en este caso, solamente pongo cosas en la mesa para que la gente pueda comentar también, porque no es solamente esto un tema de dos, ¿no? Pregunto, si alguien dice, ese pandillero violó a niñas, mató a ancianos, mató a personas, 10 personas en su haber, vende drogas, extorsiona, y quiere que le demos su filetito de carne, su huevito, su refresco de cola en la prisión, la gente te va a decir, obviamente que no, que lo mate. A ver, o es una segunda sanción, es una muerte lenta lo que está haciendo Salvador o los presos. Porque a la larga, yo no soy nutricionista, pero creo que ese plato que le dan es subsistencia, sobrevivencia pura nada más, ¿eh? Y a algún momento le va a pasar la factura a esos presos, ¿no? Claro. El Por eso efecto te digo, es venganza, más severo. Pilita, es sadismo, ¿qué es? O sea, es tanta la El cólera, el control. sufrimiento acumulado por los salvadoreños que no tienen otra forma. O sea, la ley no nos permite pena de muerte, bueno, que se mueran de esa forma, que sufran, ¿no? Que vivan el infierno que nos han hecho vivir. Regresemos a la Inquisición, entonces. Por eso te No, es digo, pues, complicado. En realidad este es un tema bastante delicado y bastante complicado. Creo que en todo caso a los amigos, ¿qué opinan? ¿Qué creen? ¿Deberíamos pensar en combatir la delincuencia con esos métodos o deberíamos tomar otras perspectivas? Creo que esto ya es para nuestros amigos que nos siguen. sí, Pilita, bueno, el debate sigue abierto, los amigos comenten, no tengan ningún problema, ninguna vergüenza, libremente, nadie va a criticar nada. Bueno, Pilita, es un tema que todavía falta desarrollar, interesante tu pregunta, pero bueno, ya lo dejaremos para otra oportunidad. Así es, Rafita. Bueno, amigos, no se olviden de comentarnos, de seguirnos, de escribirnos, díganos también qué opinan ustedes. Nos vemos en un próximo episodio. Cuídense. Nos vemos, bye.